Bueno, el domingo 18 de octubre vivimos una jornada histórica en nuestra región. Se realizaron las elecciones generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, luego de 11 meses de golpe de Estado. El conteo final, que terminó 4 días después, dio como ganador al binomio de Luis Arce y David Choquehuanca, con un 55% de los votos. Y allí estuvo como observadora internacional Zoe Pepper, a quien le damos la bienvenida y con quien estaremos conversando durante estos minutos. ¿Cómo estás, Zoe? Hola, muchas gracias. Súper bien estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros también muy contentos, también contarles que esta entrevista la estamos haciendo de forma colectiva, Ladran Sancho, ARG Medios y Barricada TV. Y bueno, arranquemos, Zoe, con que nos cuentes un poco cómo viviste vos el proceso electoral en tu rol como observadora internacional y cuáles fueron las tareas que llevaste adelante. Claro, bueno, sí, yo viajé a Bolivia el 14 de octubre para formar parte de una delegación internacional de observación. Yo estaba con la delegación de Code Pink, que es de Estados Unidos, y formamos, bueno, 7 personas de esa delegación con la tarea de observar el proceso electoral y pues confirmar que se respetara el derecho al voto, que se respetara toda la transparencia que estaba pues hablando del TC, el Tribunal Supremo Electoral, y que pues se cumpliera esa jornada democrática sin mayor problema, ¿no? Y pues eso estamos haciendo básicamente el tiempo ahí. Zoe, contanos un poco cómo fue el trato que tuvo el gobierno de facto a los veedores, a los observadores internacionales. Nosotros tuvimos el caso de un diputado argentino que fue detenido, ni bien intentó ingresar a Bolivia. ¿Eso fue algo que se repitió en su gran mayoría o cómo fue el trato? Claro, es un poco interesante eso, ¿no? Pues nosotros y nosotras fuimos a Bolivia para pues observar ese proceso, para digamos estar como personas terceras al proceso, que todo estuviera pasando bien, pero el trato que recibimos como observadores y observadores fue eh, pues bastante ridículo, ¿no? El caso de Federico Fagioli y la delegación de Argentina fue tal vez el caso más extremo que llegó a niveles de violencia física, pero también nosotros en nuestra delegación también recibimos amenazas por parte de, digamos, personas en las redes sociales de la derecha boliviana. Por ejemplo, 3 personas que están viajando desde Estados Unidos, apenas que aterrizaron en Santiago en una escala, empezaron toda una campaña en las redes de odio, de amenaza, de que esos son provocadores que incitan a la violencia, a la desinformación. Y bueno, eso fue con varios compas. Y otro momento que fue bastante preocupante es que 3 personas provenientes de España, eh, ellos fueron señaladas en conjunto por el partido extremo derecho de España, Vox, con complicidad del gobierno boliviano, porque ellos soltaron, digamos, fotos de ellos en migración. Después se circularon varias noticias, que otra vez, que comunistas, que provocadores, que quieren manipular los resultados, o sea, un montón de cosas ridículas. Y finalmente, otro caso que surgió en la última semana, que fue muy preocupante, fue que una persona de nuestra delegación, Alina Duarte, que es una periodista mexicana independiente, había grabado un video el noche anterior a las elecciones, el sábado 17, en lo cual el ministro Arturo Murillo, que ha sido como liderando, digamos, varios de esos ataques contra las personas de observación internacional, pues él está haciendo un recorrido del plan Todos por Bolivia. Creo que Barricada TV ya publicó un informe sobre eso, que fue la militarización completa de la ciudad. Ella lo que hace es grabar al Murillo mientras él hace el recorrido, mirando los tanques, mirando todos los militares por ahí, y él hace un comentario. En el video de ella no dice nada, solo dice, aquí está el ministro haciendo el recorrido, y ese video se viralizó y alguien le puso subtítulos diciendo que Murillo dijo que esos son los tanques que dispararon en Sencata. Bueno,
eso claramente ya con los subtítulos volvió un asunto nacional y unos 3, 4 días después de las elecciones hacen una rueda de prensa señalando a ella, diciendo que ella otra vez, que una agente de desinformación, que una extrema izquierdista. Ahí un día después amenazaron a presentar cargos. Entonces vimos todo un patrón de amenaza, de violación a los derechos, o sea, fundamentales de observadores y observadoras, lo cual para nosotros no es que somos los más, digamos, afectados por la violencia del golpe ni de la extrema derecha boliviana, pero se evidenció pues esa posición súper autoritaria que pues vive todo el pueblo boliviano en esos 11 meses. Ustedes desde Code Pink entregaron ante el Tribunal Supremo Electoral también un informe preliminar que contenía justamente información sobre el proceso electoral. ¿Nos puedes contar algunos datos centrales de este informe? Claro, sí. Entregamos ese informe justamente el miércoles, 3 días después de las elecciones, y por la tarde, interesante decir que fue cuando el viceministro de Seguridad se atrevió a decir que Alina Duarte ni siquiera participó en una observación electoral, lo cual obviamente no es cierto porque hasta entregamos informe. Y bueno, en ese informe uno de los puntos principales fue eso, las amenazas a las delegaciones, pero también algo que fue bastante preocupante para nosotros es la manera en que el TSE abordó, digamos, la capacitación, toda la orientación hacia nosotros, porque decirles que llegamos al país el miércoles. El viernes y sábado tuvimos agenda con el TSE, en lo cual supuestamente nos iban a capacitar de cómo observar las elecciones. Lo que recibimos en esas sesiones fueron paneles con personas de la extrema derecha diciendo que el MAS está vinculado al narcotráfico, que los indígenas del MAS son otra élite de la sociedad boliviana, que no fue golpe, obviamente eso es el discurso del gobierno, pero igual jamás presentaron, digamos, representantes del MAS, intelectuales del MAS, y fue como bombardearnos con mucha información muy de la derecha. ¿Eso estaba a cargo del Tribunal Supremo Electoral? Claro, eso fue la agenda de capacitación para los observadores y observadoras internacionales. Y en ningún momento nos dieron la capacitación que nos prometían. O sea, jamás dijeron, bueno, ustedes van a ir al recinto, van a hacer tal cosa, eso va a ser la ruta. O sea, nada, o sea, sentimos que fue como ustedes llegan a escuchar nuestro discurso, van a aprobar el proceso así como sea, porque no podemos dar herramientas de cómo ustedes van a evaluar eso, y pues suerte. Entonces, también fue un elemento que notamos. La verdad, sobre irregularidades en el proceso como tal, pudimos observar unos casos puntuales, por ejemplo, personas que fueron descalificadas por la caducidad de su cédula, o en otro caso vimos que en el Colegio Franco-Boliviano había tanto militares como delegados del partido Comunidad Ciudadana haciendo la gestión de las filas, llevando a las personas a votar. Eso notamos con preocupación, pero digamos, sobre todo la jornada en sí fue pacífica, democrática, sin mayor incidencia, pero el proceso anterior sí fue, sí, así. Una de las otras irregularidades que vos misma denunciaste fue la tardanza en brindar por parte del TS los datos. Contanos un poco cómo fueron esas horas posteriores y digamos, cuáles fueron las reacciones que generó esa tardanza en publicar los datos de los resultados. Sí, claro. Eso fue también algo que denunciamos en el informe porque, bueno, había bastante confusión en las horas anteriores de las elecciones. El sábado por la noche, justamente mientras se está militarizando el país, el presidente del Tribunal Supremo Electoral hace una rueda de prensa en que anuncia que van a suspender el sistema de conteo rápido, DIREPRE. Eso, o sea, fue una buena noticia porque, digamos, el MAS había denunciado por semanas tras semanas que ese sistema está
genera confusión, genera un clima de no confianza, porque fue el mismo, o sea, fue una versión modificada del año pasado, el TREP, que generó todo ese discurso de fraude. Sin embargo, en vez de tomar esas denuncias que había hecho el MAS por semanas, decidieron hacer eso el día anterior. Y entonces, eso quiere decir que el domingo por la noche no hay, digamos, resultados inmediatos, aparte de las encuestas del boca de urna, que habían habilitado varias empresas privadas y medios de comunicación para hacer ese trabajo a partir de las 8 de la noche. Pero pues ahí nosotros estamos en el campo ferial donde están haciendo el conteo. Y bueno, llega la hora de las 8 de la noche y nada que sale. El Jubileo, que es una empresa privada que después se puede investigar o se puede mirar, pero tiene vínculos dudosos con sectores de Estados Unidos, de la derecha, bueno, varias cosas ahí. Y otro que era el Sismori. Y a pesar de que tenían el permiso para soltar los resultados de esa digamos, encuesta de boca de urna, no salía nada hasta después de medianoche. En esas horas que estamos esperando, claro, por todo lo que pasó el año pasado, por todo el clima de tensión, por todo ese miedo de lo que podría pasar, porque el año pasado unas elecciones normales se volvieron un golpe de Estado, las personas estaban bastante preocupadas porque si no salen los resultados, ¿cómo va a reaccionar la gente? Tanto de los bases del MAS que querían que se respetara su voto, como también de la derecha. Entonces, ahí pues hicimos una denuncia porque o sea, claro que fue bueno suspender el sistema de IREPRE, pero la manera en que se hizo y el tiempo en que se hizo no fue, digamos, prudente para generar un clima de confianza y también los medios de comunicación, las empresas privadas que estaban a cargo de hacer eso, no estaban respetando los acuerdos que se habían hecho. Entonces, afortunadamente, poco después, una hora después, empezaron a llegar los primeros resultados y como que se sintió un respiro, un alivio, porque finalmente fue como, bueno, ya, o sea, todo está bien, va a salir y finalmente las predicciones que hicieron en esas bocas de urna fueron aún menor que los resultados finales. Ahí decían que Luis Arce iba a ganar con 52 y finalmente ganó con 55%. Sí, arrollador, ¿no? El panorama respecto de los resultados en ese sentido. Y respecto a eso, también hubo sectores que salieron a la calle a negar los resultados, a pesar de este resultado, como decíamos recién, arrasador por parte del MAS. Salieron sectores a la calle a negarlos o a decir otra vez nuevamente un fraude. También sectores vinculados al gobierno de facto, Yanine Áñez, Murillo, Mesa, saliendo a reconocer los resultados, pero de algún modo a no parar, digamos, la calle en este sentido, ¿no? En estos sectores que salían a reclamar por fraude. ¿Con qué reacciones te encontraste vos en la calle? Bueno, en la mayoría de la gente está mucho más relajada. O sea, como decía, que antes de las elecciones fue un clima de tensión, de aprensión de qué iba a pasar, si pudo haber pasado la misma cosa que el año pasado, pero en general la gente muy tranquila, muy feliz. Y bueno, claro que salieron esos sectores y lo que alguien nos comentó es que siempre el plan era provocar al MAS, provocar a los bases del MAS para que salieran y hubo choque en la calle. Afortunadamente la gente ya, o sea, no salía con esa, digamos, ansiedad de los resultados, de a ver qué, y realmente ellos salieron en poco, o sea, números pequeños a generar confrontaciones que no lograron hacer. Y pues en general la gente está feliz que volvió la democracia. Vimos el sábado una fiesta hermosa con expresiones culturales, felicidad, o sea, es otro, como que es otro ambiente y que un enfoque en enfocar en lo positivo, en el futuro y en el avance y
y pues transicionar de todos esos meses difíciles y no, digamos, entrar en ese conflicto con los sectores que solo lo quieren hacer, o sea, solo quieren generar problemas, ¿no? Sacándote un poquito de ahí de tu rol de observadora y en ese proceso electoral, queríamos consultarte más por tu rol como periodista y analista. Estuviste con referentes del MAS luego de la victoria y consultarte, bueno, qué perspectivas se abren a partir del triunfo del MAS y la vuelta a la democracia en Bolivia. Sí, claro, tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas, tanto en La Paz, pero también el viernes viajamos al trópico de Cochabamba, donde nos reunimos con el senador electo Leonardo Loza, con la senadora Patricia Arce y con varios más dirigentes de esta región, que digamos es el base y el lugar donde se fundó el IPSP y donde pues, se ha resistido todos esos meses como las otras partes de Bolivia. Y bueno, yo creo que el enfoque es recuperar todo lo que se perdió en esos 11 meses, enfocar en, digamos, la recuperación de la economía, de la salud, de cómo estabilizar el país después de digamos, tantos meses de confusión, de tensión, de violencia, enfocar en la justicia. Realmente creo que el enfoque es ahí, porque saben que ahora mismo, o sea, no solamente fue un golpe democrático en que pues ahí destruyó las instituciones, pero también en términos económicos ha sido bastante duro, o sea, endeudamiento, cancelación de proyectos. Nos estaban contando sobre, por ejemplo, los proyectos productivos de la exportación de energía, de la exportación de abonos, cosas así que se paralizaron durante el golpe, cosas que tal vez no visualizamos porque pues todo lo que estamos viendo es la persecución política de todo eso, pero también es un aspecto bastante importante que también que afecta más a las personas, a las mayorías, de cómo recuperar la economía, cómo sacar las personas de la pobreza, que pues en tan solo 11 meses muchas personas ya volvieron a la informalidad, al sector ¿no? Informal de la economía. Entonces, enfocar mucho en eso y la justicia por todas las víctimas de que ha sido el golpe y tratar de eso. Yo agregaría sobre este punto que vos comentabas recién, preguntarte también, digo, vos como comunicadora popular también tuviste la oportunidad de recorrer varios territorios, no solo en Bolivia, sino en la región. Estuviste en Brasil, estuviste en Colombia, estuviste en Argentina. Quizá preguntarte también, conociendo todas esas experiencias, ¿con qué te quedás del proceso boliviano también? ¿Qué enseñanzas te deja el proceso boliviano en este sentido? Bueno, creo que, bueno, vimos que en la prensa burguesa, después de la victoria del MAS, muchas personas, las mismas que el año pasado dijeron que hubo fraude, que bueno, pues era un dictador, salieron a reconocer el resultado del pasado domingo, diciendo, bueno, pues la gente votó y se respetó el voto. Y pues eso creo que desconoce una gran parte de lo que ha sido la lucha en Bolivia y la lucha de América Latina, que o sea, claro que se logró en las elecciones, se logró en las urnas, pero ha sido a partir de 11 meses de resistencia, de movilización en la calle, de forjar unidad entre sectores que antes tal vez estaban divididos, de concientizar la población, de hablar de los problemas que estaban enfrentando el país y pues de toda la solidaridad internacional que se destaca en América Latina. O sea, Bolivia no se resistió sola, ¿no? O sea, fue el apoyo de Argentina, el apoyo de Venezuela, el apoyo de todas las camaradas y compañeros y compañeras y compañeras de todo el continente, de todo el mundo, que estaban apoyando, que estaban presionando para que no se dejara pasar ese golpe, que no se dejara pasar esa vuelta a las dictaduras, esa vuelta a la violencia. Y creo que se vive eso en todo el continente, o sea, en pasos distintos, en momentos distintos, pero en el continente se vive un clima de resistencia, se vive un clima de solidaridad y de resistir esa agresión imperialista, esa agresión neoliberal
que pues está dejando los pueblos sin futuro y sin posibilidades.